Hermanos, le damos gracias al Señor que nos concede una vez más poder compartir algo de su palabra. Y hermanos, está orando el Señor, buscándolo, eh, digamos, de una manera muy... A veces uno necesita o se da cuenta que uno necesita urgentemente una palabra del Señor, algo que venga de Él mismo. Y bueno, digamos que en esa oración eh, el Señor me permitía eh, poder ver algunos versículos, hermanos, que realmente fue para mí muy eh, impresionante, por no decir otra cosa. Que quedé como sorprendido de la palabra misma del Señor. Y bueno, luego estuve considerando si era algo como que el Señor quisiera que de pronto tuviera la oportunidad de compartir con mis hermanos algo de esto. Y bueno, estuve ahí también pidiéndole al Señor su dirección. Y le daba gracias al Señor ahora porque en medio de lo que el Señor fue expresando, el Espíritu en medio de las oraciones de mis hermanos ahora, no es una casualidad. Y la misma palabra que ya nuestro hermano Nachito nos compartía, eh, me daban como esa confirmación de poder tocar con mis hermanos estos versos y que los compartiéramos juntos. Al final para eso es que estamos juntos, para poder con la ayuda del Señor juntos examinar las cosas y verlas a la luz de su palabra. Entonces, pues hermanos, pues eh, quisiera que pudiéramos compartir un poco acerca de esto. La verdad que seguramente que me va a ser muy difícil poder hablar de esto, porque quedé así como sorprendido de lo que expresaba en su palabra el Señor, pero seguramente que los versículos nos van a transmitir la realidad de esto. El Señor Jesús mismo dijo que el Espíritu era quien nos podía guiar a la verdad, ¿cierto? Así que si el Señor no nos lleva, nosotros no podemos llevarnos a nosotros mismos y tampoco podemos llevar a nadie, pero confiamos que el Señor puede operar por medio de su Espíritu en nosotros. Hermanos, para llegar ahí a este punto, quisiera que los hermanos tuvieran paciencia y pudiéramos poner unos versos que de hecho ya el Señor nos permitió compartir algo de esto en el campamento mismo, ¿sí? Pero quisiera poner nuevamente estos versos para poder ir llegando más a la carga específica. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, habíamos leído ya, ¿no? Por eso algunas cosas eh, las pasaríamos más rápido, pero es necesario que podamos retomar esto. Estemos atentos, hermanos, a los versos y le pido al Señor que Él nos ayude, amén, que Él mismo nos haga ver su hilo conductor en su palabra. Capítulo 6 y en el versículo 28 y 29 leamos, dice así. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Pregunta tremenda, ¿cierto? Y normalmente el ser humano se siente más satisfecho o digamos que su conciencia se apacigua más fácilmente cuando podemos hacer nosotros algo por Dios, ¿cierto? A veces al ser humano le cuesta trabajo descansar en lo que Dios hace por él, ¿cierto? Y por eso esta pregunta está aquí. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y entonces el Señor Jesús, que es Dios, que es Dios mismo, les dice así. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Tremendo este verso, ¿sí? Esta es la obra de Dios, o sea, lo que Dios hace, el operar de Dios. Dios hace lo que hay en su corazón, o sea que este versículo es muy, muy, muy profundo. La obra de Dios, que creáis, por ahí empieza todo, hermanos. Por ahí empieza, se sostiene y culmina todo, por la fe. Nuestro hermano ya leía ese primer pasaje, por eso sentía el Señor como esa alegría de ver que el Señor mismo nos quiere causar por medio de esto. Que creáis. Y decíamos, hermanos, que
el creer implica muchas cosas. El creer implica confianza, ¿cierto? Implica, si uno confía, entonces uno va amando, porque uno confía. Realmente la razón por la cual el hombre confía en su corazón es porque siente que su corazón ahí está guardado, ¿cierto? Entonces ahí está también el amor. Hay otros versos, ¿no? La fe obra por el amor. Y la fe es la manera mediante la cual nosotros creemos. Nadie puede creer si no tiene fe. Nadie puede tener fe si no confía. Entonces imagínense que Dios dice, mi obra es que me creas, o sea, que creáis, ¿cierto? Que confiemos. Pero hay una cosa. La fe, nosotros llegamos a confiar, llegamos a creer cuando podemos comprobar. El ser humano no puede creer si no comprueba, si no tiene un acto en el cual él pueda basarse y descansar su corazón. Mientras el acto no sea real para el hombre no va a poder creer. El hombre va a estar siempre en una entera, digámoslo así, incertidumbre. Y a veces podríamos nosotros llegar a confundir la fe con o la creencia, o creerle al Señor con nuestra incertidumbre. Y así nadie puede estar en paz. El ser humano no siempre estará en satisfacción. Cuando yo te pido a ti que me creas algo que yo todavía no puedo demostrarte, realmente estoy poniendo tu corazón en una posición de incertidumbre. O sea, como que, ¿con base en qué voy a creer? ¿Cierto? Pero cuando nosotros tenemos un fundamento, y eso es lo que es la fe, cuando uno va a Hebreos 11 dice que la fe, en una traducción más expresiva de lo que dice el griego, va a decir que la fe es el firme fundamento de lo que no se ve. Esa es una traducción válida. El firme fundamento. O sea que la fe no es otra cosa sino ver objetivamente aquello que el Señor nos muestra del mismo. O sea, la fe es algo que el hombre tiene que comprobar, ¿sí? Y decíamos, poniendo un ejemplo que es como cuando uno quiere que su jefe o incluso también en las relaciones interpersonales uno quiere ser una persona confiable, ¿sí? Si uno quiere ser confiable, si uno quiere que su jefe le crea, ¿quién tiene que obrar? Uno, ¿cierto? No el jefe. El que tiene que obrar es el que quiere volverse confiable, es el que tiene que mostrar y demostrar por qué él es una persona confiable. De eso trata la fe, de eso trata la creencia de Dios, ¿cierto? Así que lo que nos empieza a mostrar este verso es que Dios tiene una obra. O sea que para que el hombre llegue a creer, Dios tiene que obrar. Esta es la obra de Dios, no es la obra del hombre. Uno podría pensar, la obra consiste en que yo crea. Por supuesto, esa es una parte, pero todo nace con que Dios obre para que nosotros creamos, ¿sí? Así que Dios tiene una obra, esa obra es que creamos. Pero para que nosotros podamos creer, Dios tiene que obrar. Y en la medida que uno va obrando, entonces uno va demostrando qué tan confiable es. Entonces, aquí veíamos otro verso que está en Juan 3:16, lo vemos casi de memoria, y dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ese es el acto de Dios, dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, que es su obra, o sea que para que Dios pueda hacer esta obra, Él tuvo que hacer algo real, ¿cierto? El hombre no iba a creer en Dios solamente con que Dios desde el cielo le estuviera diciendo las cosas que Él es, ¿cierto? Deberíamos confiar en Dios solo por su palabra, porque Él es Dios, ¿cierto? Y Él nos ama. Él ha dicho que nos ama. Él antes de que nos demostrara su amor, Él nos ama. Pero si Él no demuestra su amor, para el hombre va a ser imposible poder amar a Dios, poder creerle a Dios, ¿cierto? Entonces Dios empieza a hacer cosas por el hombre y digámoslo así, lo que nos enseña Juan 3:16 es que el acto mayor de Dios para con el hombre es que Él dio a su Hijo.
su Hijo, lo que Él desde la eternidad ha apreciado, lo que desde la eternidad ha estado en su corazón, lo que ha sido su gozo eterno, desde siempre y para siempre, en quien la Biblia nos enseña que tiene toda su satisfacción el Padre. Una comunión perfecta, una alegría permanente desde la eternidad ha tenido el Padre en su Hijo, lo más amado del Padre es su Hijo. Él no necesita nada más sino ver a su Hijo todo el tiempo, esa es su satisfacción, ¿cierto? Y Él entregó ese amor que es su Hijo mismo, lo entregó para que nosotros nos diéramos cuenta en qué Dios está descansando nuestro corazón. Así que el ser humano va a decir, si Dios entregó a su Hijo, ¿no será un Dios para nosotros confiable? ¿No ese es un acto supremo en el quien nosotros debemos depositar nuestra confianza? Claro que sí, ¿cierto? Uno podría, una vez dice, bueno, yo confío en tal persona porque imagínate que en su casa se me quedó mi billetera y cuando la recuperé, cuando me la entregó, estaba exactamente lo mismo que tenía dentro de ella. No, me di cuenta que ni siquiera la habían abierto, ni siquiera la habían visto. Ah, ¿qué acto? Ese acto hizo que yo empezara a tener confianza en esa persona, ¿cierto? Y después a esa misma persona ya le puedo confiar un poco más y otro poco más. ¿Por qué? Porque actuó, ¿cierto? De una manera que me dejan comprobar que puedo descansar mi corazón en eso. Bueno, eso es lo que el Señor nos está mostrando aquí. La obra de Dios es que el hombre crea, ¿cierto? No estamos hablando de una creencia solamente de la creencia que nos hace hijos de Dios. Como decíamos, a veces nosotros tendemos a pensar que la fe nos fue dada para ser salvos, ¿cierto? Para ser hijos de Dios. Y de ahí en adelante, bueno, de ahí en adelante la fe como que se apaga y de ahí en adelante vamos nosotros a tener que hacer las cosas. Pero el creer en Dios, hermanos, el creer en Dios es una obra permanente de Dios en nosotros. Empieza, claro, haciéndonos sus hijos, ¿cierto? Dice, a todos los que creen en mi nombre, en su nombre les dio por potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el creer en Dios es algo que va todo el tiempo creciendo en nosotros, ¿cierto, hermanos? Que lo hemos experimentado así. Es así. Yo creí en el Señor porque un día vi que su Hijo había derramado su sangre en la cruz por mí. Y ahí yo creí en el Señor, ¿cierto? Y aunque en ese momento creí de la fe que nos habla y que ya leíamos al principio en Romanos, ¿cierto? Me daba cuenta, por ejemplo, que todavía, aunque yo había creído en el Señor para ser un hijo de Dios, todavía había cosas en las que yo no me confiaba en el Señor. O sea, había cosas que todavía no le creía al Señor, ¿cierto? Yo le creía que Él había muerto en la cruz por mí, ¿cierto? Pero todavía no creía que Él era capaz para el siguiente día darme el sustento. ¿Sí? Entonces ahí yo pensaba, Señor, yo soy tu hijo, ¿cierto? Pero yo no creo que tú seas capaz de sustentarme, ¿cierto? Todavía estoy muy angustiado, ¿cierto? Y bueno, ahí lentamente el Señor me fue mostrando una y otra vez más cómo Él me sustentaba, aunque yo todavía no... Pero cuando vi que Él empezaba a hacer cosas y que realmente la provisión venía de su mano, empecé a confiar mi corazón también en Él, en eso, porque me di cuenta que Él era un Dios fiel. Pero yo no lo creí solo porque Él me lo decía, lo creí porque lo vi operando con realidad en mi vida. O sea que mi fe cada vez se va basando en lo que Dios va haciendo. Mi fe no es una fe que no tiene piso, no es una fe abstracta, no es una fe que está en mi ilusión, no es solamente ser positivo, no. La fe es lo más certero que hay, porque se basa en lo que Dios ha hecho. Así que, hermano, nuestra fe, como decía nuestro hermano al principio, nuestra fe es una fe real. Nuestra fe tiene fundamento, tiene piso. Dios no nos pide que creamos en algo que nosotros no podamos comprobar ni experimentar, ni en algo que no sea cierto. ¿Cierto? Cuando viene el enemigo a juzgarme, pero tú eres un pecador, todo, basta solamente con ver lo que Dios hizo por nosotros para darnos cuenta que somos hijos de Dios. No porque no lo queramos nosotros hacer realidad, es que ya es una realidad y lo que nosotros tenemos que hacer es creer en lo que ya sucedió. Así opera Dios con el hombre.
Dios no juega con el hombre a ponerle una venda en los ojos y que el hombre camine a seguirlo así a tienta. No, Dios quiere revelarse al hombre mediante sus actos, sus hechos reales. Y que basados en esos hechos reales de Dios, nuestro corazón vaya descansando cada vez más en Él. ¿Ven? Entonces vamos confiando de a poco en el Señor, ¿cierto? Le vamos cediendo nuestra angustia, a veces nuestra ansiedad, por ejemplo. Yo antes pensaba que, no, yo he confiado en el Señor y ya he visto que el Señor es un Dios fiel, pero a veces me cuesta creer que Dios para todo, por ejemplo, tiene su tiempo, qué sé yo, ¿cierto? Entonces yo a veces me apresuraba las cosas, porque pensaba que Dios no las iba a hacer. Entonces metía yo mis manos, aceleraba las cosas. Después lentamente me di dando cuenta que es mejor confiar en los tiempos del Señor, porque Él es un Dios confiable. Él está guardándonos todo el tiempo y sus actos son de verdad creíbles. Entonces, Dios tiene una obra. Lo que nos dice la palabra aquí es que la obra de Dios es que creamos, o sea, que le amemos. De tal manera amó Dios al mundo. O sea que lo que Dios quiere es tener una relación realmente con nosotros cercana. Dios no está jugando con nosotros a la religión. Dios no está jugando con nosotros a, a las filosofías. No, no es esto, no se trata de eso nuestra vida. Nuestra vida se trata de tener una relación de amor con Dios, de corresponder al amor con el que Dios nos ha amado, con el que el Señor nos ha amado. El Padre nos ha amado y dio a su Hijo para demostrárnoslo. De esa manera el Señor nos amó y ahí empieza nuestro corazón a cederle a Él, ¿cierto? Si Dios no envía a su Hijo, nosotros podríamos creerle ciertas cositas a Dios, ¿cierto? De pronto podríamos creer que Dios es poderoso, que Dios es todopoderoso, claro, ¿por qué? Nuevamente, nuestra fe estaría basada en algo real y es que vemos el universo como enseña Romanos, ¿cierto? De manera que las cosas, ¿cierto? Invisibles de Dios se hacen visibles por la creación. Entonces, sí, podríamos decir, yo creo que Dios es un Dios poderoso porque realmente veo el sol, veo las estrellas, veo la luna y digo, Dios es un Dios poderoso, ¿cierto? Pero ¿será que Dios te ama? Bueno, todavía no sé. Veo la luna y veo que Él es poderoso, veo el sol que es poderoso, pero de su amor todavía no estoy convencido, como que no he visto que Él haya hecho algo como para que yo crea que Él me ama. El acto de la cruz del Calvario, del Padre enviando a su Hijo, es la manera como nosotros pudimos comprobar su amor para con nosotros. Eso es lo mayor que el Señor nos ha dado. Si Él nos diera otra cosa menor a eso, todavía habría espacio para nuestra duda. Bueno, sí, el Señor nos dio hasta lo segundo más importante que hay para Él, hasta lo segundo más importante que hay para Él. Ah, pero Dios se guardó lo más importante. O sea que todavía uno dice, bueno, el Señor hay algo como que me restringe. Hay algo en lo cual todavía Él no me da permiso de ver, de observar, ¿cierto? Y por ejemplo, el Señor hizo así para con los ángeles. Dice que nadie había visto a Dios jamás, ¿cierto? Ni siquiera los ángeles. Había algo oculto para los ángeles. Pero Él quiso mostrarnos a nosotros no lo segundo más importante para Dios, no lo tercero más importante. Él quiso mostrar lo más amado para Él. Y no solamente mostrarnos, dárnoslo. Por eso dice, envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que pudiéramos creer. O sea que si Dios no envía a su Hijo, nosotros no pudiéramos creer. Pero la obra de Dios, que es que creamos, es real porque Él envió a su Hijo, ¿cierto? Juan capítulo 17, sigamos. Estoy poniendo apenas lo que necesitamos poner de base, ¿cierto? Vamos a ver cómo nos funciona el tiempo. Capítulo 17, versículo, leámoslo, va a tener que leer, bueno, leámoslo desde el versículo 18. Dice así. Mire el Señor Jesús orando al Padre. Hermanos, esta oración es muy significativa. Normalmente es para nosotros normal que un hombre o que un ser humano, nosotros, oremos a Dios, ¿cierto? Y la Biblia nos enseña que nuestra oración debe ser conforme, ¿cierto? Dice a veces, por ejemplo, que
A veces nosotros no sabemos pedir, no oramos, no sabemos orar como conviene. Pedimos cosas para nuestros propios deseos, anhelos, ¿cierto? A veces dice la Biblia que nosotros pedimos mal, por ejemplo, que oramos mal, ¿cierto? Y es normal ver que nosotros desde siendo seres humanos, criaturas, oremos a Dios, ¿cierto? Y la Biblia nos va mostrando que cada vez nuestra oración debería ser más conformada al corazón de Dios, que esa debería ser nuestra petición, que nuestra petición debería ser no para nuestros propios deleites, sino de acuerdo a lo que el Señor tiene en su corazón para nosotros, ¿sí? Pero aquí tenemos un misterio en estas frases, en esta oración. Esta oración es la oración del Señor Jesús, que es Dios, orando a su Padre, que es Dios. Y dice que el Señor Jesús no habla por su propia cuenta. Y yo no creo que esta haya sido la excepción. No creo que esta oración del Señor Jesús, porque todo el capítulo 17, si usted se da cuenta, es una oración. Dice desde el versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo. Y ahí empieza a decir todo lo que empieza a decir. Padre, empieza por ahí. Entonces, esta oración, ¿por qué menciono esto? Porque esta oración es significativa primeramente por esto. ¿Por quién está haciendo esta oración? Es el Señor Jesús, que es Dios con el Padre. Ese que no hablaba cosas por hablar, que todo lo que oía del Padre era lo que él hablaba. ¿Cierto? Esta petición que el Señor Jesús le hace aquí al Padre tiene una connotación muy profunda, hermanos. Es el mismo Hijo de Dios pidiendo a su Padre conforme a la voluntad que Él sabe que hay en el corazón de su Padre. ¿Sí me voy a entender? Qué tremendo es esto. Esta oración, el Señor solo alza la voz con una intención, y es que nosotros oigamos lo que hay en el corazón de Él y qué es lo que Él le pide a su Padre y que por ende es lo que está en el corazón mismo del Padre. Y el Señor Jesús muchas veces actuó de esa manera. ¿Cierto? Él decía, no, esto no lo hago por mí, esto yo lo estoy diciendo es por ustedes, que necesitan oírlo. El Señor no necesita pedirle en el sentido de, como que nosotros a veces, en el sentido que nosotros le pedimos al Señor, ay Señor, ¿cierto? Concédeme esto, ¿cierto? A veces, concédeme este viajecito, ¿sí? Como convenciendo a alguien de algo que uno no sabe si sí, si no, ¿cierto? A veces nuestras oraciones tienen ese tinte. Bueno, el Señor sabe, somos niños, somos sus hijos y a veces Él nos permite eso también, ¿cierto? Pero esta es una oración que ya solamente porque proviene de la boca de Él y de su corazón, sabemos que es algo que tiene una importancia muy alta. Es la oración de Dios, ¿sí? Es la oración del Señor mismo. No es un ser humano solamente, Él es, claro, Él es hombre, pero Él hace la voluntad de su Padre y solo habla lo que oye al Padre hablar. O sea que esta oración tiene una connotación muy profunda desde esa óptica. Dice así, como tú me enviaste al mundo, recordamos Juan 3:16, que ha enviado, podríamos decir, a su Hijo para que crean. Ahora mira el entendimiento que hay en el Señor Jesús. Él sabía por qué venía. Él era enviado de Dios. Dice, desde antes de la fundación del mundo ya esto estaba en el acuerdo de la Trinidad misma entre el Padre y el Hijo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Oh, qué cosa. El Padre había enviado el Hijo y ahora el Hijo dice, de la misma manera, Padre, como tú me enviaste, ahora yo también los voy a enviar a ellos. Mira esto. Dice, bueno, y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, está hablando así de sus 12, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que ahora aquí está agregando algo. Él había dicho que la obra de Dios era que nosotros creyéramos y que para que nosotros creyéramos, Él enviaba a su Hijo. Pero ahora aquí el Hijo está diciendo que para que nosotros creamos, los apóstoles van a predicar. O sea que está ampliando el marco de lo que hace la fe en nosotros, ¿cierto? ¿El que está diciendo aquí?
Vamos a decirlo de esta manera y veamos si es así o no. Está diciendo, Padre, oro por los que han de creer en mí, ¿cierto? Por medio de la palabra de ellos. O sea que tenemos, como decíamos en su momento, dos cosas que nos dice la Biblia que por las cuales vamos a creer. Juan 3:16 nos decía que íbamos a creer porque el Padre envió a su Hijo, ¿cierto? Lo vemos claramente. Pero este verso nos dice que vamos a creer por la palabra de los apóstoles. Entonces tenemos dos cosas, ¿cierto? Uno podría decir, bueno, al fin vamos a creer por la predicación de los apóstoles o porque el Padre envió al Hijo. Entonces la conciliación de estos dos motivos están en que los apóstoles, la palabra de los apóstoles va a ser acerca de la obra del Hijo de Dios. Cuando uno ve Hechos de los Apóstoles va a encontrar eso, que los apóstoles predicaban no de cualquier cosa, sino de la obra del Señor Jesús. Y ahí las dos cosas quedan íntimamente enlazadas, complementadas. Los apóstoles van a hablar de la obra de Dios. Y como ellos van a hablar de la obra de Dios, vamos nosotros a creer. O sea que los apóstoles, la predicación apostólica que está aquí en la Biblia, esa es la que hace que nosotros creamos. Porque esa predicación es la que es realmente acerca de la obra de Dios, que es que Él envió a su Hijo. ¿Sí me hago entender? O sea que no es solamente predicar cualquier cosa, es que si los apóstoles no predican de lo que tienen que predicar, nuestra fe no va a creer. O al menos no va a ser la fe de la que el Señor nos está hablando. Hoy día se predica de tantas cosas, ¿cierto? Necesitamos ver que esa predicación realmente vaya en ese conducto que Dios mismo ha establecido y desarrollado por su palabra, por la misma Biblia, ¿cierto? Entonces, bueno, eso también lo habíamos tocado un poco más. Dice así: mas no rogamos solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fruto de la predicación de los apóstoles? ¿A qué es? Si es de los apóstoles, si es la predicación de los apóstoles, que nosotros deberíamos ser una extensión de esa predicación, porque el Señor Jesús mismo está diciendo aquí, no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que ahí el Señor nos está involucrando en esa obra, en ese desarrollo de la obra de Dios, que es que creamos. ¿Y cuál es el fruto? ¿Cuál debe ser la evidencia? Dice, para que todos sean uno. Qué tremendo ese fruto. O sea que no es solamente hablar acerca de lo que dijeron los apóstoles, sino que realmente el Señor nos quiere llevar a esto. Mira, la oración del Hijo es esta, que todos sean uno. Y ahí empieza a expresar la iglesia, su función. Entonces la iglesia debe ser uno a la luz de este verso, ¿sí o no? Para que todos sean uno. Padre, yo envío a los apóstoles para que todos los que van a creer en ellos sean uno solo. No sean dos, no sean tres, no sean varios grupos, ¿cierto? No sean grupitos, no sean células, no, sean uno. Y dice, como tú, o sea, aquí va a estar el modelo, como tú, Padre en mí. O sea, ese modelo de unidad no es de cualquier manera. Es como el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Hermanos, este versículo vamos a tener que verlo más adelante. Pero ahora démosle solamente una leída así tangencial, porque este versículo probablemente sea el versículo más profundo que pueda haber, digo yo, en toda la Biblia para nosotros. Para nosotros, o sea, para lo que se involucra en nosotros. Por supuesto que toda la palabra es inspirada y toda es útil, no hay nada de desecharse y sería difícil poner un versículo por encima de otro. Pero en lo que respecta, en lo que el Señor quiere hacer con nosotros, creo que este es el versículo más difícil para nosotros. Vamos a ir viendo esto. Pero entonces aquí está esta parte. Para que el mundo, o sea, ¿para qué era nuestra unidad? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué tremendo. Entonces uno podría decir, bueno, no, esto se está complicando.
Primero el Padre dijo que para que creyéramos, Él enviaba a su Hijo. Bueno, está bien. Pero ahora, para que el mundo crea, los apóstoles van a predicar. Él lo estableció así. Nosotros hoy hemos creído en el Señor, como leía nuestro hermano en Romanos, porque los apóstoles predicaron acerca de esa obra. Si los apóstoles no hubieran predicado, probablemente hoy no tendríamos cómo creer. Pero los apóstoles predicaron, y predicaron muchos más de lo que predicaban los apóstoles, y ahora hemos creído. Pero ahora la iglesia también está involucrada en esto. Para que el mundo crea lo que está diciendo este versículo aquí, la iglesia tiene que ser una. Si la iglesia no es una, al mundo le va a quedar bastante difícil creer en lo que nosotros predicamos. ¿O no es así? ¿Va a ser así? Nosotros podemos predicar todo lo que queramos, pero si eso no se manifiesta en esto, el mundo le va a quedar bastante difícil creer. ¿Qué va a creer el mundo si la iglesia no es uno? Si no encuentra el amor de Dios ahí, ¿de qué va a creer? ¿Cierto? ¿A qué va a cambiarse el mundo? Si ve lo mismo que ve en el mundo, lo ve en la iglesia, ¿a qué vamos a invitar a que el mundo crea? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Cierto? Si hay las mismas contenciones, las mismas divisiones, los mismos celos, las mismas disensiones, ¿qué dice Pablo? Que antes éramos de esa forma, aborreciéndonos, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso habla Pablo de antes de que él conocía al Señor. Hermanos, aquí empieza a involucrarse algo muy precioso que el Señor quiere hacer. Pero avancemos porque esta es un poco la base. Sigamos un poco más. Esto ya lo habíamos mencionado en el campamento, ¿cierto? Pero es necesario hacer este recorrido por esta vez. Gracias al Señor que los hermanos me tienen paciencia para repetir esto acá. Dice así, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Ve? Ahí, si usted sigue, hermanos, y les invito que puedan hacer esta lectura, para que veamos que la obra del Señor desemboca en esto, a la luz de esta oración, y no solamente de esta oración, de la Biblia entera, nos vamos a dar cuenta que la obra de Dios desemboca en esto, en la expresión de la unidad de sus hijos. Ahora, aquí empieza el asunto. Vamos a tener que profundizar un poco más, de lo que no hubo tiempo tampoco y allá en el campamento. Dice así, la gloria que me diste. Hubo algo que el Padre le dio al Hijo. Y el Hijo aquí lo llama la gloria. Este verso nos enseña que el Padre le dio algo al Hijo y es su gloria. ¿Cierto? Hermanos, si nosotros le vamos completando este cuadro del que el Señor está hablando aquí, por ejemplo, dice así, más atrás. Dice así, dice 17:5 de la misma oración. Hermanos, miren esto. Miren esto. Estemos atentos a estos versos. A los versos, estemos bien atentos. A ver si captamos del Espíritu esto. Dice así, 17:5. Está orando el Señor Jesús. Es la misma oración. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. La comunión del Padre y del Hijo. Desde la eternidad. La comunión del Padre y del Hijo. Al lado tuyo. ¿No? Hermanos, ¿sabe qué precioso saber que el Padre y el Hijo han estado siempre en comunión? Qué amistad tan preciosa, qué amistad tan perfecta. Si hay amistad perfecta es la del Padre y el Hijo. Si hay amor perfecto es el del Padre y del Hijo desde la eternidad. Qué maravilla esto. Hay cosas que uno no puede expresar, solamente el Señor tiene que decirnos. La dice así, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Señor, este verso, hermano. Mira este. ¿Qué está diciendo aquí? Que el Padre y el Hijo
tenían una gloria entre ellos dos, con aquella gloria que era desde la eternidad. ¿Ve? La amistad eterna entre el Padre y el Hijo. Eso es lo que es la gloria. La gloria es todo lo que proviene del Padre hacia el Hijo. Y todo aquello de que el Hijo contempla del Padre. Eso es la gloria. ¿Sí? ¿Y qué es esa gloria entonces, hermanos? La gloria del Padre y del Hijo es su Santo Espíritu. Es en quien el Padre y el Hijo han tenido comunión eternamente. Todo lo que es del Padre, el Padre lo ha mostrado al Hijo. Y todo lo que es del Hijo, todo lo que el Hijo ha recibido del Padre, es lo que el Hijo comparte con el Padre, ¿cierto? Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es toda la expresión del Padre hacia el Hijo y todo el amor del Hijo hacia el Padre. La amistad eterna entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. El lugar, la expresión donde el Padre y el Hijo se encuentran, se pueden conocer, se han conocido eternamente, es su Hijo. Y como esa amistad ha sido eterna, el Espíritu es eterno. Y eso fue lo que nos fue dado. Hermanos, vamos a seguir leyendo. Dios mío. Mira esto, dice así. Entonces dice así, la gloria que me diste, ¿sabe qué dice la Biblia? Que todo lo que es del Padre lo ha dado al Hijo, ¿cierto? Todo, ¿qué dice el Señor Jesús? Todo lo tuyo es mío, Padre. Todo me lo ha dado el Padre. ¿Sí ves? Aún la voluntad del Hijo es porque el Padre le ha mostrado su voluntad al Hijo. Todo, hermanos. En la comunión perfecta del Padre y del Hijo. Eso es la gloria. Dice así. Yo les he dado para que sean uno. O sea que él había dicho que para que el mundo creyera, nosotros teníamos que ser uno. ¿Cierto? Y ahí uno diría, esto es imposible para nosotros, hermanos. ¿Cuándo vamos a ser uno nosotros? ¿Cierto? Porque en nosotros mismos eso es imposible. No tratemos de ser uno. Por lo menos no traten de ser uno conmigo, porque va a ser imposible, hermano, ¿cierto? Somos bastante difíciles, somos terribles, ¿cierto? Y es que ese es el asunto, que normalmente nosotros queremos buscar la unidad en ese ámbito natural y personal, ¿cierto? Ah, bueno, si eres conmigo, si dices lo que yo quiero escuchar, somos uno, qué abrazote tan lindo, qué abrazote tan precioso, qué besos tan anhelados, ¿cierto? Cuando me dices algo que no me gusta mucho, ay, hermano, yo con este hermano no puedo ser uno más, porque no me dijo lo que yo quería escuchar, ¿cierto? Cuando el consejo es aquel que está en mi corazón predefinido, qué alegría encontrar a mis hermanos, ¿cierto? Cuando no, entonces es que ya no te quiero tanto. ¿Por qué pasa eso? Porque normalmente nuestra unidad no es la unidad del Espíritu, sino la unidad en nosotros mismos. Tenemos que ceder a lo nuestro y poner nuestros ojos donde tenemos que ponerlos. Y la provisión tiene que ser la provisión que el Padre nos dio para nuestra unidad. ¿Sí me va a entender? Sí. Entonces mira, dice así, dice, la gloria que tú me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Podemos ver eso. Así como nosotros somos uno, Padre, la gloria en la que nosotros somos uno, esa es la misma gloria que yo les he dado para que ellos también puedan ser unos. Porque la manera en que el Padre y el Hijo pueden ser uno es en su Espíritu. Sin el Espíritu, el Padre y el Hijo no serían uno, pero el Señor está en su Espíritu y Él nos dio a su Espíritu para esto mismo. Qué tremendo. El último versículo de 2 Corintios, leámoslo rápido, dice así. Mira, para poder ver esto, hermanos, porque en esto es que quisiera que estuviéramos, vamos a ver si el Señor nos da el tiempo. 2 Corintios 13, la última, versículo 14. Mira eso, estamos viendo a Dios mismo, a la eternidad, desde la eternidad, dice así. La gracia del Señor Jesucristo, mire Pablo cómo es. Esto no es solamente unas frases bonitas, esto es una realidad de Pablo revelada por el Espíritu. La gracia del Señor Jesucristo, o sea, el Señor Jesucristo está la gracia. El amor de Dios,
o sea, el Padre. ¿Sí? O sea que el amor emana de Dios. Dios es amor, dice. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea que ese amor es del Padre. ¿Cierto? Ese amor procede del Padre. Y ahí está el Padre, el Hijo. Ahora dice, y la comunión del Espíritu Santo. O sea que la comunión, ¿a quién le pertenece? Al Espíritu Santo. ¿Quién manifiesta la comunión en la Trinidad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la comunión entre el Padre y el Hijo. Hermanos, repito que esto Pablo no lo dijo solamente porque le salió así, ¿cierto? No, es porque la gracia es del Señor Jesús. La manifestación de la gracia de Dios está en el Hijo. ¿Sí me hago entender? No dice la gracia del Padre. ¿Puede encontrar algún versículo en la Biblia que hable de la gracia del Padre? Habla de la gracia de Dios. Y el Hijo, claro, es Dios. Y habla de la gracia del Hijo porque la gracia es la dádiva. Es el don. La gracia nos habla del don de lo que fue dado. Y lo que fue dado no fue el Padre. No fue el Hijo el que envió al Padre. Fue el Padre quien envió al Hijo. ¿Cierto? Por eso la gracia es del Señor Jesucristo. ¿Cierto? Ahora va a decir el amor de Dios. Porque quien amó es Dios. No quiere decir que el Señor Jesús no nos ame, no. Pero el Señor es la manifestación del amor del Padre. Él es el amor, es el Padre y Él manifiesta su amor por medio de su Hijo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, ¿qué dice? Sean con todos vosotros. Uy, hermano, qué preciosa provisión. La comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. ¿Sí? Ahí vamos viendo a qué se refiere el Señor cuando está diciendo aquí. Volvamos a Juan 17. La gloria que me diste, esa gloria, vamos a ver el Señor que había dicho antes. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué tremendo esto. Entonces, hermanos, en esto quisiera que meditáramos un poco más, que el Señor nos diera un poco más de profundidad en esto que hemos leído. Que la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste y que me has amado, que los has amado como a mí también me has amado. ¿Ve que eso es como nuevamente volver a decir todo lo que hemos venido diciendo? La obra de Dios es que creamos. Y de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que creamos, ¿cierto? Pero esa obra va a ser predicada por los apóstoles para que seamos uno y así el mundo pueda creer. Ahora, esa unidad está sustentada, está soportada en lo que el Señor llama la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Qué tremendo, parece solamente un juego de palabras. Pero, hermanos, vamos a entrar un poco más en esto, un poco más de profundidad en esto. Es imposible agotar toda la... pero veamos lo que el Señor nos dice acá. Nuevamente, ahora pongamos este verso de base. Así dejemos solamente introducido hoy el tema, pero miremos esto. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado. Vamos unas páginas más atrás, en el Evangelio de Juan, nuevamente. Capítulo 14. Versículo 16 del Evangelio de Juan. Dice el Señor Jesús así, ¿no? Dice así. Versículo 16. Hay un contexto, no vamos a mirarlo porque yo sé que los hermanos también lo recuerdan rápidamente, pero dice así esta parte. Bueno, pongamos un contexto de momento. Señor Jesús, el Evangelio de Juan está dividido en dos partes. Una hasta el capítulo 13.
del capítulo 13 hasta el final, el Evangelio de Juan solamente narra una noche. Empieza aquí en el capítulo 13. Y es la noche que el Señor Jesús fue arrestado. Así que esta enseñanza que tiene aquí el Señor Jesús está en ese marco. Digámoslo así, está en ese cuadro de referencia. ¿Cuál cuadro de referencia? El Señor Jesús va a hablar todo esto. Este momento fue el mismo momento en el cual el Señor terminó con esa oración de Juan 17. Y si usted se da cuenta, después de Juan 17 dice arresto de Jesús. Es el mismo momento. Esta noche es la misma noche de la Santa Cena, donde el Señor está hablando todo esto. El Señor sabe que Él se va a ir. Lo puede ver, lo quiere ver. Mire el versículo 13 de Juan. El capítulo 13. Mira lo que dice así. Antes de la fiesta de la Pascua, mira esta frase tan importante, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. ¿Ve el entendimiento que hay del Señor Jesús previo? La misma Biblia nos lo dice, nos lo está mostrando, que el Señor Jesús, sabiendo ya la hora que era la Pascua, sabiendo que la hora había llegado, ¿qué dice? Como había amado a los suyos, o sea que esto es por amor a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, y ahí empieza, como ya el diablo había puesto en Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús, vuelve y dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y empezó a enseñar todo esto que dicen estas palabras. O sea, se da cuenta cómo el Señor Jesús tiene de presente que Él se va, que Él se va a ir, que es la última noche, que es la última cena. Él sabe lo que va a pasar unas cuantas horas más adelante. Por eso esta es una provisión especial para nosotros, para sus apóstoles, para la iglesia, para nuestras vidas, ¿cierto? Ese es el momento. Y ahí Él empieza a hablar acerca de todas estas cosas y los discípulos empiezan a angustiarse y Pedro le dice, Señor, ¿cómo es que te vas a ir? No te vayas, yo te voy a seguir a donde tú quieras. Si es necesario, yo pongo mi vida por ti también, pero no te vas a ir. ¿Cómo te vas a ir, Señor? No te puedes ir, ¿cierto? Y el Señor les decía, sí, me voy a ir. No, Señor, ¿cómo te vas a ir? Pues sí, me tengo que ir. Entonces, en ese contexto, por eso el Señor le había dicho en el capítulo 14, le había dicho justamente a Pedro, ahí dice capítulo 14:1, no se turbe vuestro corazón, ¿cierto? Porque el Señor sabía todo lo que estaba pasando y dice, creer en Dios también, crean que lo que yo estoy diciendo es real. Y como decíamos, la fe se va sustentando, se va demostrando por lo que el Señor va haciendo. Entonces, ahí rápidamente ese es el contexto. Y dice así, y yo rogaré al Padre, el Hijo rogando al Padre, y os dará, qué preciosa palabra, os dará otro consolador, otro paracleto, dice en el griego. Recordemos que veníamos leyendo, la gloria que me diste, yo les he dado. Hermanos, miren lo que dice aquí. Para que esté con vosotros eternamente, para siempre. Yo voy a rogar al Padre que los dé un consolador, el consuelo. ¿Cierto? El Señor empieza por ahí, como Él se iba a ir, Él sabía que nosotros necesitábamos el consuelo de la ausencia de su presencia, que en ese momento era visible. Dice así, ¿cuál es ese consuelo? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero, mira, ¿de quién está hablando aquí? Del Espíritu de verdad. Ese que Él iba a darnos como consuelo de su ausencia en medio de ellos. Pero mira lo que va a decir aquí. Pero
vosotros le conocéis. Los apóstoles conocían el Espíritu de verdad. Los apóstoles conocían el Consolador, el consuelo del Padre, porque Él habitaba en Cristo, en el Señor. ¿Por qué el Señor puede decir, ustedes conocen al Espíritu? Ellos no lo tenían en su interior, pero conocían el Espíritu. ¿En dónde moraba el Espíritu? En el Señor Jesús, ¿cierto? El Señor era el portador, el único portador del Espíritu Santo que había tocado la tierra. Antes el Espíritu Santo venía, posaba sobre alguno y se iba. Y tenía una expresión del Espíritu momentáneamente, ¿cierto? Y vamos a decirlo así, en algunas veces parcialmente. Bueno, siempre era algo parcial, ¿cierto? Pero ahora, hermanos, el Espíritu de Dios, del Señor mismo, estaba en él. O sea que el Señor Jesús era la expresión plena, completa, transparente, permanente del Espíritu, de la gloria de Dios. Ese era el Señor. Por eso Él le podía decir a sus apóstoles, ustedes le conocen. El mundo no, pero ustedes sí. ¿Y cómo que le conocen? Hermanos, ahí estaba el Espíritu de Dios en el Señor Jesús. ¿Ve? La expresión perfecta del Padre en el Hijo. Ya lo había dicho Él. Cuando uno lee antes el Evangelio, todo el tiempo está diciendo así. ¿Cierto? Mire, yo no hablo las cosas por mi propia cuenta. Todo lo que oigo del Padre hablar, eso es lo que yo les digo. ¿Cierto? Todo lo que el Padre me da para hacer, eso es lo que yo hago. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Hermanos, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, era la expresión transparente de Dios en la tierra. La expresión del Espíritu. Por eso, ¿sabe qué le dice el Señor aquí a los apóstoles? Vosotros le conocéis. ¿Y por qué? Porque mora con vosotros. Estoy yo aquí con ustedes. ¿Ustedes quieren saber la expresión del Espíritu Santo? Miren al Señor, eso, lo que Él hacía, esa era la expresión del Espíritu Santo de Dios. Perfecto. ¿Ve? Ahora dice algo más. Y estará en. Aquí va a pasar algo. De estar con, como en ese momento estaba, a estar en. O sea, la obra que el Señor iba a hacer era mucho más profunda que estar con. Es estar en. ¿Sí ves? O sea que aquí, si tú te das cuenta, el Señor habla del Espíritu como habla de Él mismo. ¿Cierto? Dice, ustedes no le conocen. Ustedes le conocen porque está con ustedes aquí mismo. El Espíritu que yo tengo del Padre ahora mismo, que ustedes le conocen, ese es el que ustedes van a recibir ahora en ustedes mismos. Lo que yo comparto con el Padre, el Espíritu Santo, el Espíritu de la comunión que está con vosotros, va a estar también en ustedes mismos. ¡Qué precioso! Hermanos, y dice, el mundo no le va a conocer, ¿cierto? Porque ellos no le ven, no saben discernir, ¿cierto? ¿Sabe que hay algo precioso acá? Que miren, hermanos, cuando el Señor Jesús estaba en medio de los apóstoles, Él era el motivo de la comunión. ¿Sí me voy a entender? Él era quien atraía a estos hombres a Él. Probablemente Mateo no se la llevaba muy bien con el celote. El uno cobraba impuestos y el otro era un guerrillero en contra del imperio, ¿cierto? Pero si estaba el Señor, los dos estaban en el mismo lugar, escuchando las mismas palabras del Señor, probablemente amando al Señor de la misma manera. El motivo de la comunión era el Señor mismo porque Él era el portador del espíritu de la comunión del Padre y del Hijo. Sin embargo, claro, ellos solamente podían ver las cosas externamente. Hermanos, pero lo que el Señor quiere hacer con el hombre no es algo externo, es algo desde el interior de nuestro ser. Por eso alguien oraba, no queremos hacer solamente buenos modales, buenas prácticas, hermano, de eso no se trata el cristianismo. Eso es una religión más. El que Cristo more en nuestros corazones, que es la vida misma de Dios en nosotros. En eso consiste nuestra vida, en una expresión real
íntima con el Señor. Entonces, mire esto. Resulta que el Señor Jesús se les iba del lado, ¿cierto? Por un instante, el Señor se iba y ¿sabe qué pasaba con la comunión de los apóstoles? Se desbarajustaba, ¿cierto? Y hay ejemplos de esto, ¿no? Ya el Señor se adelantaba un poquito del camino y los que se quedaban atrás hablando, o los que se adelantaban, ¿qué decían? Bueno, ¿y quién va a ser el mayor acá? ¿No? ¿Y quién va a ser el mayor? Y cuando el Señor les decía, ¿qué era lo que venían hablando en el camino? No, Señor, ¿cierto? Claro, eso producía la ausencia de la presencia del Señor, ¿cierto? La pérdida de la comunión, porque no había un espíritu en medio de ellos que los hiciera uno. La única forma de ser uno era que ellos estuvieran al lado del Señor. Por ahí otros también, unos se descuidaron y mandaron la tía. Señor, ¿será que este apóstol se puede sentar a tu derecha y el otro se puede sentar a la izquierda? Y cuando los otros se dieron cuenta de lo que había pasado y ya se iba al mando la trifulca. Entonces ahí el Señor iba y, Señor, solamente el Señor hacía que las cosas estuvieran en paz y en calma. ¿Cierto? Entonces cuando se iba el Señor, ¿por qué el Señor comienza hablando así del consuelo? Porque hermanos, sin el Señor hay un desconsuelo en nuestra vida. Piensen en estos hombres que se iba el Señor. Pedro había dejado todo lo de su trabajo por seguir al Señor, había visto, ¿cierto? Los otros, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hemos dejado todo. Antes nosotros seguíamos a Juan el Bautista, pero ahora, Señor, ¿qué vamos a volver a un maestro como Juan? Si es que nosotros no solamente necesitamos un maestro, necesitamos la misma vida que es la que tú nos transmites. Y ahora el Señor se iba. Estos iban a quedar desconsolados. Y somos nosotros. El ser humano sin el Señor, lo primero que necesita es un consuelo, alguien que le consuele. ¿Cierto? Y hermano, ¿qué es consolar? ¿Qué es ser consuelo? ¿Quién necesita consuelo? Ese que su corazón está afligido, el que le falta algo, el que está sufriendo por algo, el que no tiene descanso en su corazón, ese es digno de consuelo. Y eso es lo que necesita el ser humano primero, el consuelo, ¿cierto? Ahora mire una cosa. Los apóstoles conocieron al Señor Jesús en persona, ¿sí? Él mismo está diciendo aquí, ustedes le conocen. Juan dice, nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito. Nosotros lo oímos con nuestros oídos, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida nos fue manifestada, ¿cierto? Y vimos su gloria, ¿cierto? Ellos tenían esa realidad del Señor, tenían esa realidad del Espíritu morando en el Señor, del Señor mismo, ¿sí? Habían vivido 3 años en medio de la presencia del Señor Jesús. Cuando el Señor se fue y Él dijo que enviaría otro consolador, ahí uno puede ver ese lapso de tiempo, como los apóstoles otra vez volvieron a lo suyo. Sin el Señor las cosas no son igual, ¿cierto? Pero cuando llega el Pentecostés y ellos reciben el Espíritu Santo, aquello que el Señor les había prometido, ¿cierto? Los apóstoles podían comprobar que lo que ellos habían recibido era el mismo Señor que había estado en medio de ellos, ¿cierto? Ellos, digámoslo así, eran los autorizados para decir, bueno, el Espíritu del Señor nos trae lo del Señor o no. Amén. Hermanos, ¿usted cree que los apóstoles se iban a consolar con algo distinto al Señor mismo? No, ellos no podían, porque ellos ya habían visto su gloria misma, ¿cierto? Así que los apóstoles no iban a decir, bueno, este se parece un poco al Señor. Vamos, ¿qué vamos a hacer? No es el mismo, pero hagámosle, es lo que hay. No, ellos podían sentir en su interior, pero si es que nos trae la misma presencia, si es la misma realidad, ahora el Señor ya no se nos va, todo el tiempo está en nosotros. Esa es la obra del Espíritu Santo, traernos todo lo del Hijo y del Padre, viene y se deposita en nuestro corazón. ¡Ay, qué descanso! Señor, ya no te vas. Yo puedo pensar de pronto en Pedro, que era el más expresivo, ¿no? Y de hecho uno lo ve allá,
saltando, chapaleando entre la playa, es el Señor, y sale Pedro y se bota por la playa, es el Señor. ¿Se acuerdan de ese pasaje cuando el Señor se iba? Es el Señor, le dijo Juan, Pedro, sí, como que es el Señor, qué alegría, salió corriendo, el asado, el pez, todo, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque ellos habían visto la realidad del Señor. Miremos un poco más, dice así. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermanos, yo aquí me atrevo a decir una cosa que a veces suena un poco pesada, pero yo veo que es así. Nosotros, hoy, que ya para nosotros esto es una realidad, el que Él esté en nosotros. El Espíritu ya está en nosotros. Podríamos decir lo siguiente, que la realidad que nosotros tenemos del Señor es mayor que la realidad que experimentaban los apóstoles aun cuando ellos le veían y le tocaban. ¿Sí? Es lo mismo. Si el Señor estuviera en medio nuestro, la realidad la seguimos teniendo por nuestro interior, en nuestro espíritu. Pero dice así, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahí está. Yo mismo voy a venir. Pero ¿cómo es que va a venir? Pero mira, dice así. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, hermanos. Terminemos acá en este verso, pero terminémoslo lo mejor que podamos. En aquel día. ¿En cuál día se está refiriendo eso? En aquel día en el que Él iba a enviar su Espíritu a nosotros, el Consolador, el que nos iba a traer el consuelo de su ausencia, el que iba a traernos, como Él dice ahí, el Espíritu de verdad, ¿cierto? El que Él iba a enviarnos del Padre, ¿cierto? En aquel día, en ese día, hermanos, ese día que Él viniera a nosotros, el Espíritu Santo, dice, en aquel día vosotros conoceréis. Wow, ese día, la obra del Espíritu Santo iba a producir esto en nosotros, un conocimiento, o sea, una experiencia. No está hablando aquí de un conocimiento solamente académico, no un conocimiento de algo que está escrito afuera, es un conocimiento de la experiencia. Vamos a experimentar, vamos a conocer que en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Esto solamente lo podemos conocer por medio del Espíritu. Que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Mira otra cosa más. Vamos a volver sobre este verso, pero dice así. El versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre la amará y vendremos a Él. Porque en el Espíritu está todo lo del Padre y está todo lo del Hijo. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Dice así el versículo 26. El Consolador, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y leamos este último, 16, 13. 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ese que Él ha mismo dicho, les enviaré del Padre, vendré a vosotros. El que tiene el Espíritu, que tiene todo lo del Padre y del Hijo. Esa es la gloria que les he dado. Mire, dice así. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esa verdad en el griego es más profunda que una sola verdad. Quiere decir, también está incluido verdad, pero realmente es más realidad. Él os guiará a toda la realidad.
¿sí? O sea, a todo lo experimental, a todo lo comprobable, a todo lo que se vuelve tangencial. Él os guiará a toda verdad. Y esta es la frase, mira, dice, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta. Mire lo que va a hacer el Espíritu Santo. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mira esto, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo desde la eternidad? Escuchar lo que el Padre le dice al Hijo y lo que el Hijo le dice al Padre. La expresión del Padre y del Hijo es lo que escucha el Espíritu Santo. Él no habla nada que salga de Él mismo. Hermanos, qué precioso la obra del Espíritu Santo, transmitirnos todo lo que el Padre habla con el Hijo y lo que el Hijo habla con el Padre. ¿Se imagina ese diálogo desde la eternidad? Esa preciosa comunión entre el Padre y el Hijo desde la eternidad. Eso, hermanos, eso es lo que se llama la gloria. No hay nada más glorioso que esto. No hay nada más grande que esto. No hay nada más digno de admiración. No hay nada más que nos debería producir la mayor inquietud en nuestro corazón. La base de todo lo que existe, de todo lo creado. Nosotros mismos dependemos de ese diálogo entre el Padre y el Hijo. Esa es la gloria. El Espíritu oye lo que viene, lo que dice el Padre y el Hijo, y viene y nos lo transmite, nos lo pone en nuestro interior. Entonces, hermanos, con la ayuda del Señor quisiera, si el Señor nos concede, que pudiéramos tratar este asunto un poco más detallado, un poco más de profundidad. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, habíamos terminado hace ya unos días hablando acerca de los dones del Espíritu, del fruto del Espíritu, ¿cierto? Qué precioso, de la vida del Espíritu, ¿cierto? Ahora quisiera que con la ayuda del Señor pudiéramos, al menos por el bordecito, ¿cierto? Hablar, tocar un poco del Espíritu mismo, o sea, de la persona misma del Espíritu, ¿cierto? Porque por ahí va la obra de Dios. Necesitamos comprender esto del Espíritu para poder saber en qué está basado nuestra unidad. ¿Qué es lo que es la unidad de la Iglesia? Que la unidad de la Iglesia no es solamente un ejercicio externo. La unidad de la Iglesia depende de algo mucho más profundo. Depende del Espíritu mismo. Por eso quisiera, con la ayuda del Señor, seguir, que pudiéramos ver algunos versos más cuando el Señor nos lo conceda. Pero bueno, démosle gracias al Señor por lo de hoy. Señor, te damos gracias, Señor, por la alegría de poder, Señor, leer tu palabra, poderla considerar juntos, meditarla, pesarla en nuestros corazones. Y como leíamos, Señor, solamente tu Espíritu es quien nos puede guiar a la verdad, quien nos puede guiar a la realidad. Nosotros anhelamos tu realidad en medio nuestro, Señor. No nos dejes solamente en algo externo, superficial. Queremos ser alimentados de ti mismo y que tu palabra tenga realidad en nuestros corazones. Gracias que tú nos has dejado tu consuelo, tu Espíritu en medio nuestro. En el precioso nombre del Señor Jesús.